Muy buenas noches. A nombre de la Asociación Civil Piuranos por Piura, queremos agradecerle su participación esta noche de exposición. Somos una asociación civil que tiene por finalidad plantear propuestas de solución concretas a problemas de nuestra región, buscando generar oportunidades de desarrollo económico, apoyando el fortalecimiento de un gobierno eficaz, eficiente y transparente, y velando porque los recursos generados y asignados satisfagan las necesidades de todos los ciudadanos de nuestra tierra, logrando bienestar dentro de un marco de valores morales que nos lleven siempre a ser una región grande y próspera. Esta noche tenemos la exposición El Derecho Laboral Privado en tiempos del COVID-19, a cargo del abogado Waldir Ismael Reyes Santibáñez. Él es piurano, es abogado por la Universidad de Piura, tiene un posgrado en Derecho Laboral también por la Universidad de Piura, y actualmente es socio y jefe del área laboral en Piura en el estudio Santibáñez Abogados. Waldir también es miembro y asesor legal del colectivo civil Piuranos por Piura. Waldir, agradecemos tu participación, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches con todos. Como bien lo ha indicado Jorge en la presentación, vamos a hacer una breve exposición por los tiempos y la hora sobre el derecho laboral privado en los tiempos de COVID, que principalmente pretende resumir en buena medida cómo se vio afectado el sector laboral durante todo este periodo de emergencia declarado por el gobierno, que incluye la emergencia sanitaria que aún está vigente como consecuencia de la enfermedad COVID-19. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre la situación, ¿no? Con algunos datos estadísticos, macroeconómicos básicos y laborales, y vamos a desarrollar las principales normas que se han generado en este tiempo y las que mayor incidencia tienen actualmente. Además, pretendemos darles algunos tips en relación a los que manejan negocios para que puedan tener en consideración al momento de tomar decisiones empresariales sobre reducción de costos laborales sin incumplir normas laborales. ¿Ok? Muy bien, empezamos. Como preámbulo, como bien lo saben, nuestro planeta actualmente viene siendo duramente afectado por la pandemia de COVID-19, que ha generado en nuestro país, desde el 16 de marzo de 2020, declaratoria de estado de emergencia sanitaria que están vigentes, ¿no? La cual ha sido mitigada en cuanto a cuarentenas por la reactivación económica. Ahora está focalizada por sectores. La pandemia y las medidas de control emitidas por el gobierno impactan desfavorablemente, ¿no?, en la economía nacional y también en las relaciones laborales, ¿no? Si bien todavía no es posible afirmar con certeza cuándo podrá tenerse bajo control la expansión de esta pandemia en nuestro país, sí se pueden delinear algunos efectos negativos de la misma, particularmente en materia laboral y de empleo. Nuestro gobierno ha dictado medidas extraordinarias y de emergencia a fin de mitigar los efectos económicos que está produciendo la coyuntura actual, siendo muestra de ello que solamente en el ámbito laboral y de seguridad social se han emitido alrededor de 22 normas legales en poco más de 5 meses, conforme se puede verificar y lo podrán observar que se va a compartir esta presentación en el anexo que se incluye en ella. O sea, tenemos 22 normas con incidencia laboral, con un promedio de 30 artículos por norma, ¿no? Así que cualquier operador jurídico, incluso los especialistas en derecho laboral y recursos humanos, les cuesta mucho trabajo estar actualizados en relación a ellas. Y eso, a la larga, va a generar y viene generando bastantes conflictos entre los empleadores, los trabajadores y la autoridad administrativa de trabajo, eventualmente el Poder Judicial, que es donde culminan todas las controversias que se generan en la relación laboral. Muy bien. La actualidad laboral y empresarial como consecuencia del COVID-19. De manera general, podemos verificar en el periodo de 2002 al 2013, ¿no?, hay un crecimiento económico de 6.1% anual. Ha habido una pequeña desaceleración, no tan pequeña, entre el periodo 2014 a 2020, de 3.5 anual. Sin embargo, como consecuencia del COVID, el Banco Mundial ha proyectado para este año una caída del PBI aproximadamente del 12%, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no?, en su informe técnico de Perú, comportamiento de los indicadores del mercado laboral, ¿no?, señala claramente cómo se ha habido afectado el tema de la población ocupada a nivel nacional.
en cuanto a población ocupada por área urbana, solamente midiendo el segundo trimestre del 2020 en comparación con el mismo segundo trimestre del año 2019, podemos observar que ha disminuido un 49% de la población ocupada por área urbana. Quiere decir aproximadamente unos 6.474.500 personas menos ocupadas en el área urbana respecto del segundo trimestre del año pasado. En el área rural, a pesar de que hay una contracción del 6.5% de la población ocupada por área rural, vienen a significar 245.500 personas. Si observan la diferencia entre el área urbana y la rural, es abismal, ¿no? Y en general, la población ocupada total ha tenido pues una disminución respecto del segundo trimestre del año pasado al segundo trimestre de este año de más de 10 millones de personas. Entonces, es algo bastante preocupante, ¿no? En el siguiente recuadro pueden observar, pues, ¿no? Cómo se ha disminuido enormemente, ¿no? La columna roja es nuestra realidad con COVID y en diferencia al año pasado en el mismo trimestre. Ahora, este aumento de la población desocupada según su región es importante, ¿no? Para poder verificar respecto del trimestre, el segundo trimestre del 2019 en comparación al del 2020, cómo han caído dependiendo de costa, sierra y selva, ¿no? Y nuevamente, así como en la rural, van a poder observar que en la costa, que es donde se concentra la mayor actividad económica generalmente en el Perú, por lo menos en cuanto a empleo, hay 4.893.000 personas que han caído en cuanto a ocupación, ¿no? En la costa. En la sierra tenemos 1.346.000 y en la selva 480.900. Ahora, por sectores económicos es pues llamativo, ¿no? Porque el sector más afectado en cuanto a la ocupación de las personas, que mayormente es por trabajo, es el de construcción. Tenemos una caída de 67.9%, pero no es el único sector afectado, ¿no? Tenemos manufactura, minería, servicios, comercio. Si ustedes observan claramente, en general lo que tenemos nosotros es una caída que supera el 50% en la mayoría de las actividades productivas. En el ámbito regional, el Observatorio Socioeconómico y la División Regional de Trabajo, ¿no? Informado que durante la emergencia sanitaria por pandemia de COVID, entre el 16 de marzo, un plazo de medición entre que empezó la emergencia, y el 19 de julio, porque no se ha podido actualizar hasta la fecha, se ha registrado la salida de planillas de trabajo formal en la región de 25.439 personas. No tenemos el dato exacto del informal, ¿no? Pero sabemos que aproximadamente el 72% de la población laboral en el Perú es informal. Entonces, podemos sacar más o menos la cantidad estimada de personas que se han quedado sin ingresos económicos en este periodo, pues porque la mayoría es por trabajo. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay algo que llama la reflexión, ¿por qué tenemos un empleo informal tan elevado? Y acá tenemos un dato, pues, que se recogió de gestión del año 2018, de septiembre del 2018, donde se observa que el sobrecosto laboral de tener una persona en planilla formalmente en el régimen común de la actividad privada bordeaba entre el 49 y 50% del costo laboral. Es decir, si yo tengo una persona como locador de servicios y le pago 1.000 soles y no lo tengo en formal, me ahorro un 50% de sobrecosto que es tenerlo en planilla. Es decir, me ahorro 500 soles mensuales. Si tienes 10 trabajadores, saquen pluma, al año, entonces los costos sociales en el Perú son uno de los más elevados en la región. Y esa es una de las causas por las cuales tenemos tanta informalidad laboral. A pesar de que el Estado ha venido haciendo esfuerzos, ¿no? Como creando regímenes especiales de micro, pequeña empresa, tratando de favorecer también el apoyo al empresariado en el agro, en sectores económicos reprimidos. Pero hay un dato peor, que es que debido al tema de COVID, se tiene un estimado, que no está ahorita en el recuadro, que los sobrecostos de la implementación de los protocolos laborales para COVID ya ha generado que ese sobrecosto de planilla no sea 49 a 50%, sino bordee el 55% de sobrecosto de tener a un trabajador en planilla. Eso es algo delicado
para un país en vías de desarrollo en el que reina la informalidad. Consecuencias legales de la pandemia de COVID-19. Principales medidas laborales aprobadas. Lo primero que ha hecho el gobierno para poder mitigar en materia laboral también el tema del contagio de COVID, ha creado protocolos de seguridad. Es decir, protocolos para trabajo seguro para mitigar el riesgo de COVID. Se han emitido por cada sector económico protocolos de seguridad que han sido aprobados paulatinamente desde el mes de abril en adelante. Sin embargo, a partir del 1 de julio del 2020, entró en vigencia una resolución ministerial que es la 448-2020 MINSA, que resume como una norma general los protocolos que tienen que cumplir los empleadores, que se reflejan en sobrecostos empresariales para los empleadores, a efectos de limitar el contagio. Y se establecen que los mismos deben contener como mínimo lineamientos de limpieza y desinfección de los centros de trabajo, evaluación de la condición de salud de los trabajadores previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. En caso de trabajo de riesgo, por ejemplo, se tienen que hacer exámenes por costo y cuenta del empleador, ¿no? Y sabemos cuáles son los precios de las pruebas por COVID, lo cual está generando demasiados sobrecostos a empresas que han sido gravemente golpeadas, ¿no? Por estas cuarentenas que lamentablemente hasta ahora siguen siendo aplicadas de manera focalizada en determinadas regiones del país. Además, se precisa la precaución de que identificarse en caso de identificarse un supuesto sospechoso de contacto con COVID, ¿no? Inmediatamente se debe derivar al trabajador al establecimiento de salud. Y esto significa que hay empresarios que, a pesar de que la norma no lo exige, al ver el riesgo de algún trabajador con COVID, inmediatamente tienen que aplicar una nueva prueba. Y si la prueba sale positiva, tienen que asumir el costo de la prueba y además mandar al trabajador, ¿no?, por 15 días a su casa y luego verificar en todo este trayecto con un médico ocupacional su estado de salud y apoyarlo en él. Entonces, este tipo de situaciones están generando mucho sobrecosto laboral. No digo que sea malo, sino que hay que comprender también la situación de muchos empresarios en el Perú. Asimismo, se establece la priorización del trabajo remoto para trabajadores de riesgo, es decir, personas mayores de 65 años, con hipertensión arterial, diabetes, obesidad con un IMC mayor o igual de 40, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer y otros estados de inmunosupresión. El tema es que, por el listado de enfermedades y por la salud pública que tenemos en el Perú, eso abarca muchas veces en empresas a cerca del 20% de la planilla. Y esa situación también está perjudicando la reactivación económica, ¿no? Así que es algo que eventualmente el gobierno va a tener que analizar con mucho cuidado. No digo que esté mal, se prioriza la vida, efectivamente, pero tiene que buscarse pues un justo medio para poder sacar adelante las fuentes de trabajo. El trabajo remoto, ¿en qué consiste, no? Es una medida regulada por Decreto de Urgencia 026-2020, ¿no? Y un Decreto Supremo Complementario 010-2020, ¿no? Que es la guía para la aplicación de trabajo remoto. Y además hay una resolución ministerial en la cual se desarrolla cómo tiene que ejecutarse. Propiamente no es otra cosa que el cambio de lugar de trabajo, ya no en la oficina clásica, sino cuando lo puedes prestar desde tu hogar. Ahora, ¿qué factores debe tener en cuenta el empleador para determinar al grupo de trabajadores que deben realizar trabajo remoto? De acuerdo con la guía, el empleador debe determinar quiénes por la naturaleza de sus labores pueden desempeñarlas sin necesidad de encontrarse en el centro de trabajo. Y aunado a ello, aquellos trabajadores de riesgo que no deben asistir al centro de trabajo y en la medida de las posibilidades deben prestar trabajo remoto desde su domicilio. ¿Ok? Entonces, por la naturaleza de la actividad, por ejemplo, un abogado asesor puede realizar trabajo de asesoría desde la computadora de su casa en el 90% de los casos. Entonces, este abogado efectivamente debería tener trabajo remoto, no debería estar obligado a realizar labores en el centro de operaciones. Pero hay otro tipo de actividades que exigen y requieren que la persona esté ahí en la ejecución. Por ejemplo, el que conduce, el chofer de un bus de transporte. Efectivamente, sé que ya hay algo de la tecnología relacionada con manejo remoto de vehículos, pero hoy en día en el Perú ese tema es prácticamente inviable, ¿no? Es como un ejemplo que les estoy dando, ¿no?
Entonces, debe el empleador verificar en relación a los puestos de trabajo y a la naturaleza de la actividad si es que se puede realizar el trabajo remotamente. Y si se puede, debe llevarse a cabo el trabajo remoto. Si no se pudiera, inicialmente se tenía que otorgar, por lo menos hasta el 14, entre el 16 de marzo y el 14 de abril del 2020, una licencia con goce de haber. Y otros trabajadores que sí debería priorizarse su trabajo remoto son los trabajadores, pues, que habíamos citado en grupo de riesgo, ¿no? Entonces, licencia con goce de haber, muy bien. Inicialmente, como les explicaba, el gobierno dijo, vamos a apoyar a los trabajadores. Esta medida esperemos que no dure mucho. Pronosticaba inicialmente con mucha nobleza de 15 a 30 días. Y dijeron, vamos a respaldar que los trabajadores no se vean afectados, que los empleadores se metan la mano al bolsillo y que el Estado apoye detrás. Y dijeron, el que no puede realizar trabajo remoto tiene derecho a una licencia compensable. Es decir, licencia con goce de haber, yo no voy a trabajar, me pagan, pero posteriormente tengo que retribuir, ¿no? Esa compensación de horas de trabajo efectivo que yo no realicé durante este periodo, ¿no? Muy bien, esto estuvo vigente, pero como la mayoría sabrán, luego hubieron presiones del empresariado, ¿no? Con cartas públicas, incluso de la CONFIEC, donde debido a la afectación grave ya económica del empleado, porque una empresa que no tiene producción y que no tiene muchos recursos, le resulta inviable, ¿no? Pagar remuneraciones sin tener ingresos, ¿no? Entonces, ya el tema se empezó a complicar y generó posteriormente la variación de esa ley que la desarrollamos a continuación. Pero es importante que tengan en consideración un tema. Para todos los que aplicaron trabajo remoto inicialmente, discúlpeme, trabajo con licencia con goce de haber compensable, lo que se tiene que hacer es suscribir convenios de compensación posterior con los trabajadores, por lo menos en el tiempo que estuvo vigente esta norma. Es decir, tú tienes como empleador que decirle al trabajador, muy bien, tú has estado 30 días con licencia con goce de haber, pero este es compensable. Y yo necesito que me ayudes a sacar adelante a la empresa. Así que si tu jornada ordinaria de trabajo, por ejemplo, siempre ha sido de lunes a viernes, en adelante y hasta compensar esos 30, 31 días que te di, vas a trabajar los sábados. Muy bien, se ponen de acuerdo. Y a falta de acuerdo, se prima la decisión del empleador, ¿no? Otros pueden compensar, ¿no? Con horas de descanso. Propiamente había una discusión si es que se debería ordenar trabajo, horas extras, no pagadas como horas extras. Al final, la posición que siempre tiene que ser a favor del trabajador de acuerdo a la legislación laboral, se estableció que lo más conveniente era que se diera al trabajador horas extras, pero no en exceso, y que sean pagadas como horas extras para efectos de la compensación. Y hay casos que no están prohibidos en la norma, en la que el empresario le dice, bueno, pues, si no quieres compensar con trabajo, ¿qué te parece si compensamos en números? Liquidemos las horas que debe durante todo ese periodo de licencia con goce de haber compensable, pongamos suman 1.000 soles, y te voy descontando por planilla de manera mensual en 2 años. Y hay trabajadores que, porque tienen un tipo de vida obligaciones que no les permite la compensación de horas de trabajo o trabajar los sábados porque están estudiando una maestría, podrían acordar con su empleador, ¿no? Ir pagando esas licencias con goce de haber compensable. Esto no ha sido vedado todavía por la autoridad de trabajo, no existe jurisprudencia que venga tocando ese tema de manera puntual. Otras medidas y suspensión perfecta de labores. Muy bien. Posteriormente, como les decía, ante la presión del empresariado nacional que empezó a haber riesgo de quiebra de sus negocios porque tenía que pagar remuneraciones, a veces esa planilla de 200 trabajadores que no habían trabajado y que no había producido ni generado negocio durante un mes entero, el gobierno emitió el decreto de urgencia 038-2020, ¿no? Propiamente el 14 de abril del 2020, y una norma complementaria que restringía un poco su aplicación, que era el decreto supremo 011-2020.
En estos se facultaba ya a los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar una licencia con goce de haber, adoptar medidas que resulten necesarias a fin de mantener, primero, la vigencia del vínculo laboral y adicionalmente, de ser posible, la percepción de remuneraciones, privilegiando para ello el acuerdo con los trabajadores. Entre estas medidas, ¿no?, que tenía que agotar el empleador antes de poder ir a una suspensión perfecta de labores, porque la norma era clara, la norma te decía, muy bien, si tú no puedes aplicar trabajo remoto por la naturaleza de las actividades, si tu afectación económica es muy grande debido al tema de tener que pagar remuneraciones sin trabajo efectivo, trata previamente a ello de agotar medidas excepcionales convenidas con los trabajadores que mitiguen tu costo laboral, el costo de tu planilla. Y solo si estas medidas fracasaran o fueran imposibles, que igual aplicándolas no se iba a lograr el resultado de mantener viable el negocio, se podría plantear una suspensión perfecta de labores directamente por el empleador, aplicada directamente por el empleador, con control posterior y aprobación posterior por parte del Ministerio de Trabajo, quien utilizaba para fiscalización del cumplimiento de los requisitos a SUNAFIL. Una de las medidas fue el otorgamiento de vacaciones vencidas. O sea, tú ya habías adquirido tu récord de servicios, tu año completo de trabajo, y ya te tocaba tus vacaciones, pero la ley faculta, pues, que las vacaciones las debes gozar dentro del año siguiente adquirido el derecho, así que uno andaba pensando en irse al Caribe en julio, o en diciembre viajar a otro lado, pero en estas circunstancias el empleador te llama y te dice, ¿sabes qué? Firmemos un convenio de adelanto de vacaciones, pero ¿qué vacaciones voy a disfrutar yo en mi casa? Lo siento, tienes que mojar conmigo, hay una norma que lo prevé, y necesitamos que te vayas de vacaciones. Te pago las vacaciones, lógico está, pero lamentablemente pues, ya no vas a poder meterte en ningún viaje, ¿no? Quédate en tu casa y cuídate contra el COVID. Muy bien, los trabajadores, la mayoría, me llama la atención, gracias a Dios, aceptaron estas medidas, ¿no? La mayoría de clientes que tenemos en el estudio, hemos podido verificar que los trabajadores aceptaban quedarse de vacaciones en su casa, ¿no? Para que le paguen la remuneración y que la empresa no se vea muy afectada. Este acuerdo de preferencia tenía que estar por escrito y si la oportunidad del goce vacacional lo decidía el empleador. Esa fue una de las medidas que podía optar el empleador antes de tener que ir a la medida más drástica, que era la suspensión perfecta de labores, porque suspensión perfecta de labores, les recuerdo, es no trabajas y no te pago. Entonces eso afectaba más gravemente a los trabajadores, ¿no? Luego tenemos la segunda relacionada con vacaciones, que es el adelanto de vacaciones. El año pasado ya se había modificado la ley de vacaciones y establecía que el empleador podía convenir con el trabajador a adelantar vacaciones. Antes no estaba permitido, aunque la mayoría de empresarios lo hacía, cuando había una emergencia o algún pedido especial del trabajador. Entonces, ahora sí la norma dijo, se pueden adelantar vacaciones. O sea, ni siquiera llevas un año de trabajo en la empresa para tener derecho a vacaciones, pero yo confío que eres un buen empleado, que vas a seguir trabajando conmigo y yo negocio contigo adelantar tus vacaciones. Muy bien, está bien. La única medida diabólica que había para el empresario ahí es que la ley decía que, por ejemplo, si el trabajador llevaba recién 3 meses en la empresa y le adelantaba las vacaciones, por esos 3 meses realmente le tocaban no 30 días de vacaciones, sino 7, ¿no? Y la norma dice, ¿sabes qué? Si el trabajador renuncia luego de que le adelantaste las vacaciones, ya no te tiene que devolver los 30 días, sino solamente los 7. El resto se los regalas. Ya no los puedes compensar. Eso generó que mucho empresario peruano haya optado por la primera, pero no por esta segunda. Hay muy pocos casos de adelanto de vacaciones. Y los empresarios que han dado adelanto de vacaciones lo han hecho de manera proporcional al récord que ya venían ganando. Para que luego no les hagan con alguna trampita, se acabe la relación laboral y no les quieran devolver lo que dieron en exceso, ¿no? Este convenio debe constar mediante soporte físico o virtual. Otra medida legal es la negociación para reducción de remuneraciones, ¿no? Como lo establece la norma, debe ser de común acuerdo entre el trabajador y el empleador. Este convenio debe estar acreditado mediante soporte físico virtual, porque por el tema de la cuarentena era muy difícil que las personas se acercaran al centro de trabajo a firmar un documento.
Ahora con firma digital o con correo electrónico podían escanear la firma del convenio y era suficiente para la autoridad de trabajo y para su plena validez, ¿no? Ahora, hay algo que mucho empresario no ha tenido en consideración en relación a la posibilidad de reducción de remuneraciones. Y es que la reducción de remuneraciones no solamente debe ser convenida, sino que debe ser proporcional a la necesidad que se tiene en relación a la urgencia del negocio. Por ejemplo, si mis ventas han caído en un 10%, no en un 50-80%, y mi trabajador ganaba 3.000 soles y yo le rebajé al mínimo vital de 9.30, estoy incurriendo en un abuso del derecho. Estoy yendo en contra de dos principios fundamentales del poder de dirección del empleador, que es la proporcionalidad y la razonabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el convenio de reducción de remuneraciones para tener plena validez no solamente debe ser por escrito, no solamente debe ser un acuerdo de voluntades, sino además no debería afectar en forma grave la remuneración del trabajador respecto a la situación económica de la empresa. Debe ser razonable y proporcional a la situación de la empresa, ¿no? Esa reducción en ningún caso puede ser inferior a la remuneración mínima vital. No es que tú le haces decir a tu trabajador, oye, lo que pasa es que tú ya ganabas 1.000, pues y 930, poquito lo que me estoy ahorrando, sabes que a partir de mañana ganas 500. No. La norma estableció claramente que los acuerdos de reducción de remuneraciones no podían ir por debajo de la remuneración mínima vital. En este caso, la contingencia la encontramos ante una posible negativa del trabajador, porque es verdad, es un convenio. El empleador no lo puede imponer. Si el trabajador no desea suscribir un convenio de reducción de remuneraciones, no le pueden aplicar. Y hay mucho empresario que creía que lo podía imponer y le ha reducido la remuneración a sus trabajadores, y lo que va a ocurrir en unos meses es que lo van a denunciar y lo van a demandar y va a tener que reintegrar esa reducción de remuneraciones indebida. Muy bien. Otra salida que daba el gobierno como recomendación con base jurídica para evitar la suspensión perfecta de labores, o por lo menos tratar de agotarla antes de aplicarla, era la reducción de la jornada laboral diaria o semanal con la siguiente reducción proporcional de la remuneración. Aquí muchos empresarios también han cometido errores. ¿Por qué? Porque consideraban que, como lógico puede sonar, si yo al trabajador le pago valor día 800 soles por 8 horas de trabajo, si yo le reducía a 4 horas, le tendría que pagar 400. Así que le impongo, le mando una carta y le digo, oye, tu jornada ha sido reducida y como lógica consecuencia, de manera proporcional, te voy a bajar la remuneración a tanto. Y se olvidó que esto tiene que ser convenido. ¿Por qué? Porque si tú le rebajas la jornada al trabajador y este no firmó un convenio en el que aceptaba que como consecuencia de esa disminución en la jornada iba a ganar menos, te va a ganar un juicio y va a pedir el reintegro, a pesar de que trabajó menos, de las horas que tenías que pagarle porque así estaba en su contrato. La ley exige que no solamente debes bajar la jornada, sino que necesitas el acuerdo con el trabajador para que esa reducción de jornada genere también una reducción de la remuneración. Así que tengan en consideración que no es solamente la voluntad del empleador en relación a bajarle la remuneración al trabajador porque le bajó la jornada, sino que requiere de su aceptación. La reducción tanto de la jornada, de la remuneración, deben ser en atención a principios, como se lo expliqué hace un momento, de proporcionalidad y razonabilidad. La empresa solamente necesita reducir 2 horas para reducir proporcionalmente 2 horas, valor hora, 2 horas, para pasar del problema y que siga viable. Pero hay una empresa que le tiene cólera al trabajador o se quiere ahorrar más plata y reduce 5 horas. En el momento que un trabajador demandase y esa medida resultó ser desproporcionada respecto a la necesidad empresarial, el trabajador podría reclamar el reintegro de esas remuneraciones reducidas de manera desproporcionada, ¿no? Ahora, si tú has agotado todas esas negociaciones previas, todas las posibilidades previamente citadas, igual la situación de tu empresa no se podía salvar más que con suspender las actividades de un grupo o del total de tus trabajadores. Podías pasar, previa demostración objetiva que intentaste lo que te acabo de explicar, tenías que mandar mail diciendo, oye,
acéptenme reducciones de remuneraciones hoy, adelante en sus vacaciones, pero no quisieron acordar los trabajadores. Muy bien, me pusieron en jaque y yo tengo que optar por la suspensión perfecta de labores. Entonces dice, si no puedes implementar algunas de las referidas medidas, el empleador queda facultado por ley para aplicar la suspensión perfecta de labores solo por causas económicas acreditadas o por la imposibilidad de realizar trabajo remoto, sea por la naturaleza de la prestación o por la imposibilidad de su posterior compensación. Claro está. ¿Por qué puede decir por la naturaleza de la actividad? El ejemplo que le daba, ¿no? ¿Cómo va a hacer trabajo remoto el chofer del bus? No hay forma, ¿no? Entonces es imposible que luego que él pueda hacer trabajo remoto, entonces tiene que trabajar directamente. Y no va a poder ni siquiera compensar, porque de acuerdo a la ley que regula el transporte de gente en transporte público, no deben trabajar más de 8 horas, 5 días a la semana. Entonces, ¿cuándo me va a compensar? Me resulta casi imposible que me compense. Entonces, yo necesito mandarlo de suspensión perfecta de labores. Son supuestos o cuando la afectación económica del negocio demostrada con las planillas y las ventas que tienen el empleador en el mes anterior comparado con el año anterior del mismo mes, demostraran que es imposible económicamente mantener viable el negocio con la gente en la planilla, es decir, con la gente en la planilla remunerada. Voy a decirles con total honestidad que el gobierno, para la aplicación de estas medidas de suspensión perfecta de labores, se puso bastante técnico y exigente. Es decir, no solamente emitió esta norma, sino una norma posterior y otro protocolo adicional que era para la fiscalización por parte de SUNAFIL de estas suspensiones perfectas de labores, lo que con total sinceridad ha generado lo que a continuación les voy a mostrar estadísticamente, ¿no? Que es que no ha ido muy bien a los empresarios que han mandado de suspensión perfecta de labores, ¿no? El trámite es que se presenta por vía remota una comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo con carácter de declaración jurada, según un formato anexo en la norma, y dentro de las 48 horas de presentada la solicitud con el listado de todas las personas que tú consideras deben ir a suspensión perfecta de labores, la Autoridad de Trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, solicita la actuación inspectiva a SUNAFIL, que es otra entidad pública relacionada con materia laboral, pero con órdenes netamente inspectivas, para que verifique los hechos sobre la suspensión. Y si es que el empleador no está mintiendo y se dan los presupuestos legales para que se pueda aplicar, ¿no? La autoridad inspectiva, que es SUNAFIL, realiza la verificación en un plazo máximo de 30 días hábiles y luego emite un informe, ¿no?, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Recibido ese informe, la autoridad tiene 7 días para poder emitir la resolución de aprobación o rechazo de declaración de improcedencia de la solicitud de suspensión perfecta de labores. Soy sincero, por la cantidad de personas que podían trabajar este tema y la cantidad de solicitudes presentadas por los empresariados nacionales, ha sido muy difícil que pudieran revisarlo todo. Es decir, les faltaron manos y el plazo otorgado demasiado corto para poder verificar esto. De comprobarse que la información consignada por el empleador en la comunicación de su solicitud de suspensión perfecta de labores no guarda correspondencia con los hechos verificados por la Inspección de Trabajo, o que existe afectación a la libertad sindical u otros derechos fundamentales de los trabajadores, se emite la resolución declarando la improcedencia de la suspensión perfecta de labores. Y esto sí es, no sé, pues es ponerle la soga al cuello a la empresa, porque la consecuencia de esa declaratoria de improcedencia es que se ordena el pago de todas las remuneraciones por el tiempo dejado de laborar por estas personas. ¿Qué quiere decir? Que si yo estaba a punto de quebrar y el 15 de abril mandé 60 días de suspensión perfecta de labores a 100 trabajadores, ¿no?, que tienen una planilla promedio de 1,000 soles, sentí un respiro, pero luego de 2 meses que no han trabajado, me hice SUNAFIL con el Ministerio de Trabajo, declárese improcedente y a todos esos trabajadores págale lo que no trabajaron. Y ten en cuenta ese récord para que se le paguen además sus beneficios sociales. Entonces, ese tema, sinceramente, las declaratorias de improcedencia de una suspensión perfecta de labores, sí sería, pues, una razón para que una empresa mediana o microempresa se vaya a la quiebra. No, si ya estaba mal, ahí le metieron la última estocada.
En tal caso, como dice la norma, el periodo dejado de laborar, cuando es declarada improcedente una suspensión perfecta de labores, es considerado como trabajo efectivo para todo efecto legal. Muy bien. Disculpen. Causales que deben ser alegadas y acreditadas por el empleador para solicitar la suspensión perfecta de labores. Muy bien. De acuerdo con la norma, primero, imposibilidad de aplicar trabajo remoto por la naturaleza de las actividades. Ya les hice un ejemplo. El tipo de actividad exige que tú estés ahí. Entonces, un neurocirujano no puede, pues, por vía remota, hacer una operación. Entonces, requiere él estar presencialmente en la sala de operaciones. Es imposible que haga trabajo remoto. También la imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable por la naturaleza de la actividad. Les explicaba por qué va a ser luego imposible compensar esas horas por la naturaleza de la actividad. Porque, por ejemplo, la norma, en la empresa ya tenía 3 turnos, trabajaba 3 turnos de 8 horas. Entonces no va a desaparecer un turno de trabajadores para que el otro compense o entre ellos compensen nada, porque ya tienen los turnos completos durante toda la jornada ordinaria de trabajo. Entonces, no hay forma de que compensen, ¿no? Y bueno, por el nivel de afectación económica de la empresa, que ya lo decíamos, hay unos ratios establecidos en la ley con una fórmula más o menos matemática que el empleador tenía que cumplir y que va a ser verificado en Emplame, no en el PET. Emplame es la planilla mensual de trabajadores. Silencio administrativo positivo. ¿Qué establecía la norma? Que si vencido ese plazo que tenía la autoridad de trabajo, que era de 30 días más los 30 días hábiles más los 7 días hábiles para que se emita la resolución de aprobación o desaprobación de la solicitud de suspensión perfecta de labores, la autoridad no se pronunciaba, el empleador entendía automáticamente aprobada su solicitud de suspensión perfecta de labores. Entonces, muchos empresarios felices me llamaban y me decían, doctor, ¿sabe qué? Gracias a Dios UNAFIL no se pronunció, ya me salvé, ya venció, se aplica el silencio administrativo positivo. Sí, muy bien, muchas gracias, se van felices a su casa. Pero antes de irse les tenía que decir lo que ustedes están viendo aquí en la presentación. No debe olvidarse que si bien a través del silencio positivo solicitado por la inercia o demora de la autoridad de trabajo se obtiene una resolución aprobatoria, esta última puede ser luego revisada y declarada nula a través de la facultad de revisión posterior con la que cuenta la administración pública. Esto quiere decir que cuando ya vayan bajando la revisión de las órdenes de suspensión perfecta de labores en los próximos meses, puede ser que tú estés feliz de que tu solicitud de suspensión perfecta de labores fue aprobada y más o menos en noviembre la autoridad te declara nula ese silencio administrativo positivo, esa resolución ficta, y te dice que tienes que reintegrar a los trabajadores que estuvieron bajo suspensión todas las remuneraciones que dejaron de percibir en ese periodo. Entonces, yo no es por desencantar a los empresarios, pero les tengo que decir que hay un riesgo en relación a la aplicación de ese silencio administrativo positivo. Por el contrario, el empresario que sí tuvo una resolución escrita y documentada de la autoridad de trabajo aprobándole la suspensión perfecta de labores, ya no tiene ningún problema porque en buena medida se cumplió con los requisitos formales y demostró ante la autoridad administrativa de trabajo que era necesario aplicar la suspensión perfecta de labores, que no fue una decisión antojadiza del empleador. Estadísticamente, para que se den cuenta de lo que les estaba mencionando, solo un 50% de las 30.000 solicitudes de suspensión perfecta de labores han sido resueltas hasta la fecha, o sea, la mitad, según ha sido revelado por el propio viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo, siendo que de esta mitad, unas 5.000 fueron aprobadas, 7.000 resultaron improcedentes y alrededor de 1.000 fueron retiradas por las empresas porque se dieron cuenta que habían planteado mal la suspensión perfecta de labores y eventualmente se las iban a rechazar. Así que inmediatamente prefirieron poner a trabajar a la gente o hacer otro tipo de convenios para poder subsistir en esta situación. Pero si se dan cuenta, es decir, la autoridad administrativa de trabajo no tenía la cantidad logística para poder revisar en tan breve plazo tantas suspensiones perfectas de labores, ¿no? Esto implica que en varios se ha aplicado silencio administrativo positivo, que puede ser objeto de fiscalización posterior, como lo expliqué hace un momento.
hecho que le puede generar una contingencia grave al empleador por cuanto el Ministerio de Trabajo estaba acostumbrado en un periodo normal, por ejemplo el año pasado, a recibir 50 solicitudes de suspensión perfecta de labores, pero en esta pandemia, en esta emergencia, ha recibido un poco más de 30.000. Y a pesar que han contratado gente y han trabajado duro, no les ha alcanzado para revisar más del 50% de las solicitudes. Y dentro de esas 30.000 solicitudes, hay empresas que piden suspensión perfecta por 5 trabajadores y hay otras por 2.000. Entonces, en los próximos meses y años, muchas empresas se van a ver seriamente afectadas por cuanto eventualmente les van a rechazar sus solicitudes de suspensión perfecta de labores y van a recibir un golpe duro en el avance de su negocio, que no estaba proyectado inicialmente. Así que es algo que deben tener en cuenta. ¿Qué consecuencias se generan por presentar información falsa? Esto es para los empleadores que han querido mentir, ¿no? Le está yendo bien en el negocio, le están comprando todo, pero le caen mal un grupo de trabajadores y los quieren mandar de suspensión perfecta de labores. Entonces, el que no ha cumplido cabalmente con la exigencia normativa de demostrar una causa razonable y proporcional para la suspensión perfecta de labores y ha falseado además información en la declaración, está cometiendo un delito. Un delito, ¿no?, que se llama falsa declaración en procedimiento administrativo. Y si bien es cierto, no tiene cárcel efectiva, pues sí va a tener que pagar multa y va a tener antecedentes penales. Pero además de eso, lo cierto es que le van a ordenar pagar las remuneraciones dejadas de percibir de ese personal que indebidamente mandó de suspensión perfecta de labores y de gracia le van a poner una multa, ¿no? Entonces una multa que puede llegar a 10 UITs. En ese escenario, yo como siempre le digo a los empresarios, tengan mucho cuidado con falsear información de cara a la autoridad de trabajo, ¿no? Acá, como le decía, ¿qué consecuencias económicas tienen? Pueden recibir multas entre 5 y 10 unidades impositivas tributarias. La UIT está en 4.300, si no me equivoco, ¿no? Por 10, 43.000 soles. Tienen que reintegrar las remuneraciones de esos trabajadores que indebidamente mandaron de suspensión perfecta de labores, ¿no? Entonces, tienen una contingencia elevada si es que presentaron información falsa en declaraciones juradas de suspensiones perfectas de labores. Y bueno, aquí sí les voy a hacer algunas recomendaciones finales en relación a lo que se ha expuesto, que es esencial para todo empleador como consecuencia de este tipo de situación excepcional, pero altamente contingentes, porque hemos dado cuenta que una declaratoria de emergencia nacional en una cuarentena, que ahora es algo latente, ¿no?, genera graves efectos económicos en la actividad empresarial, por lo cual se le recomienda efectuar un replanteamiento de su estructura de costos, incluyendo en ella los laborales, aconsejándole llevar a cabo un planeamiento contractual que permita mayor flexibilidad para poder modificar las condiciones de trabajo ante casos fortuitos o fuerza mayor. Es decir, incluir cláusulas contractuales en los contratos de trabajo que den mayor garantía al empleador ante situaciones excepcionales como las que se han vivido. Asimismo, dentro del planeamiento contraprestativo que tiene el empleador al momento que inicia un negocio, en la medida de lo posible establecer remuneraciones directamente relacionadas a la productividad, tales como remuneraciones comisionales en las cuales se gana un porcentaje de lo que se vende, o a destajo, que se te paga por la unidad de medida producida. Porque si tú tienes sueldos fijos muy elevados, el día que se ocurren estos problemas y el trabajador no quiere convenir contigo una rebaja de remuneraciones, es muy probable que el sobrecosto te lleve a la quiebra. Además, que es algo vital y lo conocen todas las personas que trabajan en recursos humanos, generar desde el inicio de la relación laboral canales de comunicación eficiente y asertiva que te permita institucionalizar a sus empleados, que sientan que la empresa es suya, que es su casa, que es su fuente de trabajo, que no es el enemigo, y que comprendan que la viabilidad de la empresa está íntimamente relacionada a la continuidad de la relación laboral. Si es que el empleador desde un principio no tiene esta política, desde que tú pones un negocio, no estableces una estructura de costos adecuadas a este tipo de negocio que mitigue riesgos de esta naturaleza, pues es muy probable que de ocurrir estos vas a quebrar y vas a tener una serie de conflictos laborales que no te permiten sacar adelante el negocio.
Esto es, en términos generales, la presentación. Solamente explicarles que al final de esta filmina están los anexos donde van a ver todas estas normas que han sido emitidas con materia y relación laboral, para que las puedan investigar, leer y estar al tanto de todo lo que ha ocurrido durante este tiempo en materia laboral. Muchas gracias. Gracias a ti, Waldir. Muy buena presentación. En definitiva, antes de aplicar la suspensión perfecta, básicamente es una serie de pasos previos y que deben ser convenidos, eso sí. O sea, no puede haber otra cuestión. Así es. Efectivamente, todos deben ser convenidos salvo el otorgamiento de vacaciones vencidas. Porque la ley dice que cuando ya se vencieron las vacaciones, o sea, ya ganó el récord, entonces se tiene que poner de acuerdo con el trabajador, pero a falta de acuerdo, el empleador sí puede imponer el descanso vacacional. Pero yo te hago una tingencia. Ya se han presentado denuncias y demandas en otros países, porque esto no solamente lo ha aplicado el Perú, en el que los trabajadores están reclamando que esas vacaciones no son válidas, porque los han tenido encerrados en su casa con miedo de COVID y que las vacaciones están entendidas como un tiempo para que uno se relaje y pueda realizar viajes con la familia. Y esto está en discusión ya a nivel jurisdiccional en otros lugares. Así que sospecho que en el Perú hasta eso lo van a reclamar. ¿Y se podría eventualmente tomar, digamos así, como una jurisprudencia lo que sucede en otro país o en otra realidad? ¿Es posible? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hay un vacío legal o una circunstancia, la jurisprudencia peruana es muy variada. Y lo que tú lees preliminarmente en una norma, los jueces a veces lo suelen interpretar de una manera distinta, ¿no? Y para ello utilizan el carácter efectivo del derecho laboral y un principio constitucional que está en el artículo 26 de la Constitución que dice que en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, esta debe ser interpretada conforme favorezca al trabajador. Y la posición que se está asumiendo ya en otros países está basada en normas que el Perú se vive copiando de legislaciones extranjeras. Entonces, las normas que tienen otros países son muy parecidas a las peruanas. Entonces, la interpretación jurisprudencial es utilizada como referente, no como un precedente vinculante, sino como un referente. Perfecto. Yo tengo una pregunta concreta. A ver, cuando das todos los pasos previos y después presentas tu solicitud de autorización de suspensión perfecta de labores, ¿no? Y la autoridad competente, en este caso la autoridad de trabajo, te da la resolución y te dice, ok, puedes aplicar la suspensión perfecta. Bajo ese escenario, Waldir, ¿esto puede servir como salvaguarda, en todo caso, para la empresa ante futuras demandas? O sea, el hecho de decir, oye, mira, yo apliqué suspensión perfecta de labores y lo apliqué sobre la base de una autorización que me dio, en este caso, la autoridad. Entonces, a futuro, ya no me puedes demandar por cualquier cosa. Sí, mira, es bien importante tu pregunta por dos motivos. Lo primero es que la autoridad administrativa de trabajo, según la ley, es la que te tiene que aprobar. Y si ya emitió una resolución aprobatoria, no una resolución ficta de silencio positivo, que es distinta, que es que te dieron la autorización porque no se pronunció, porque no tenían gente para atender las solicitudes, pero una aprobación formal, escrita, donde evaluaron tu caso y se pronunciaron a favor, es una garantía de que a ti nadie te va a ganar, o no debería nadie ganarte un proceso judicial por el hecho de que aplicaste indebidamente una suspensión perfecta de labores. Ahora, sí te tengo que decir que el Poder Judicial a veces opina distinto que la autoridad de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores no están de acuerdo con la opinión de la autoridad de trabajo y presentan una demanda contenciosa administrativa y el Poder Judicial dice, ¿sabes qué? Lo que opinó la autoridad de trabajo es errado. Declárese nula esa resolución y tú que estabas feliz luego de 4 años con un juicio, te dicen que todo lo que hiciste estuvo mal y que tienes que reintegrar esos 2 meses de suspensión perfecta. Y tú dices, oye, pero a mí la autoridad me dio luz verde. Sí, pero yo soy el Poder Judicial y tengo la facultad de revisar lo que hace la autoridad administrativa. ¿Y sabes qué? Para mí lo hizo mal, así que págale a esos trabajadores. Esas situaciones se han presentado en otras circunstancias, ¿no? En otros años, en casos parecidos, ¿no? Porque la suspensión perfecta de labores no es una institución que ha sido creada como consecuencia del COVID. Nuestro ordenamiento jurídico laboral ya regulaba las suspensiones perfectas de labores en el Decreto Supremo 0039-7TR.
sino que el gobierno la matizó y la puso más dramática para los empresarios. Y eso ha generado pues todas estas contingencias de las que hemos venido conversando. Uy, qué miedo, la verdad. Sí, yo Ahora, no quiero alarmarlos, pero tengo que decirle la verdad, ¿no? Es esos riesgos extremos, pero riesgos que tienen. sí. Ahora, sobre la misma pregunta, el hecho de haber tenido ya o tener una resolución de autorización de suspensión perfecta de labores, no elimina el derecho o elimina el derecho de reclamar judicialmente por el trabajador. O sea, igual el trabajador, si lo considera justo, puede ir y puede entablar una demanda contra la empresa. Podría entablarla por la suspensión perfecta de labores, porque dice, o sea, la pretensión tendría que ser declárese nula esa suspensión perfecta de labores, pero la única vía adecuada para que se declare eso es mediante un proceso contencioso administrativo, en la que propiamente, más que demandar al empleador, está demandando la autoridad de trabajo por haber declarado fundada esa solicitud. ¿Para qué? Para que el Poder Judicial, al momento de declarar nula esa resolución aprobatoria, le da carta pase a él para demandar al empleador el reintegro de las remuneraciones. O sea, lo que prácticamente haría el trabajador, y lo hacen los sindicatos, porque tienen esa política cuando no les gusta lo que resuelve la autoridad administrativa de trabajo, demandan al Ministerio de Trabajo. Y al momento de mandar al Ministerio de Trabajo, si le ganan en el Poder Judicial, le tapan la boca al Ministerio de Trabajo y la resolución del Ministerio de Trabajo que favorecía al empleador queda sin efecto y ya por ello pueden demandar al empleador por una indebida suspensión perfecta de labores. Ok, perfecto. Ya, mira, la última pregunta, porque hay más gente que quiere preguntar. Imaginemos que eventualmente, a través de un proceso contencioso, ¿no? Se traen abajo una resolución del Ministerio de Trabajo, en lo cual evidentemente sentaría jurisprudencia para otros casos, muchísimos casos más, ¿cierto? Eventualmente el trabajador podría ir más allá y, por ejemplo, y podría, además de echarse abajo esa resolución, podría alegar daño moral, por ejemplo. Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa, Jorge? Yo creo que sí. Si es que se observa que declarada nula la resolución administrativa de trabajo, porque pongámonos en la circunstancia, lo veo muy difícil, pero que ocurriera, que le rompieron la mano a alguien en la autoridad administrativa de trabajo para la aprobación de una suspensión perfecta de labores evidentemente ilegal, que no cumplía con los requisitos, pero fueron y le rompieron la mano al que la autorizó. Se podría demostrar en juicio que el proceder del empleador fue contrario a la norma legal que establecía los requisitos puntualmente para la suspensión perfecta de labores. Y este hizo una declaración falsa. Y al haber hecho una declaración falsa, ya hay un daño a la persona. O sea, hay una intención, hay un dolo. Y el dolo podría ser objeto de una reparación. Ahora, en el aspecto moral, a nivel judicial, el trabajador tendría que demostrar que esa suspensión perfecta de labores no solamente fue una fricción, pues, de carácter clásica para una indemnización común, sino que le afectó moralmente, afectó su dignidad como trabajador. Y eso es un poquito más difícil de demostrar. Pero te soy honesto, yo litigo bastante y hay abogados que demandan hasta cosas, pues, que son descabelladas. Y hay jueces, increíblemente, que sí otorgan ese tipo de compensación. Un ejemplo claro, por ejemplo, es que la legislación laboral establece que la indemnización por despido arbitrario común es 1,5 sueldos por año de servicios. Entonces, todo empleador decía, este trabajador estuvo 1 año, ya lo despido arbitrariamente, 1,5 sueldos, 1.500 soles y ganaba 1.000, ya, yo asumo los 1.500. Pero el trabajador demanda eso y también daño moral. Entonces, el empresario dice, oye, no hay forma que me ganes, pues, porque la norma dice exactamente cuál es el monto de la indemnización por despido arbitrario, es 1,5 sueldos. Y el juez dice, no, discúlpame, pero esa norma, para mi criterio como juez, solamente cubre daños patrimoniales. Los extrapatrimoniales, como las aflicciones morales, no. Así que yo te voy a dar una indemnización por daño moral. Acompáñame tu perizaje psicológico de tu psicólogo amigo que diga que sufriste mucho con ese despido y te corresponde una indemnización que no es tarifada, así que queda libre albedrío del juez y puede darle 5.000 soles como 50.000 soles. Si es un juez pues, que no maneja bien la norma jurídica, si sí hay en el Perú. Entonces sí, asume riesgos de esa naturaleza, ¿no? Caray, complicado. Bueno, Sí. Víctor Garrido Leca levantó la mano. Víctor, por favor, tu micrófono. Gracias, Jorge. Gracias, Waldir.
Waldir, Gracias. dos preguntas. Bueno, ya me has preocupado bastante con el tema de suspensión perfecta de labores, que si dándote la autorización corre riesgo de contingencias laborales. ¿Qué pasa peor entonces si es que no te contestan y creo que hay un tiempo máximo que puedes esperar y ya tomas la decisión de la suspensión? O sea, el riesgo es mayor entonces. Es que lo que pasa es que el riesgo existe. ¿Por qué? Primero porque la norma te dice que tú no necesitas la aprobación para que los mandes de suspensión. Es decir, tú comunicas la suspensión en el día que ya tomaste la decisión. Dices, por ejemplo, estamos 15 de mes de junio y dices, ya, yo necesito mandar de suspensión a 30 trabajadores porque no pueden realizar trabajo remoto y que porque la naturaleza de sus actividades no les permite una compensación posterior. Los mando, le digo, señores, les comunico a todos, lo siento, le digo, se van a su casa, vuelven en 2 meses, estoy aplicando una suspensión perfecta de labores en el marco del Decreto Supremo 038-2020 y su norma complementaria, y igual voy a comunicar a la autoridad de trabajo, quien se va a pronunciar en 37 días, estimo de manera favorable. Él ya los manda, o sea, el empresario ya los manda de suspensión sin tener una aprobación. Se está esperando y rezando que la obtenga. En caso la obtenga, todo feliz, porque todo ese tiempo previo que estuvieron de suspensión perfecta de labores, ok. El problema es cuando se la deniegan, porque todo ese periodo, como lo explicaba, se tiene como efectivamente elaborado para todo efecto legal laboral y además le tienes que reintegrar como consecuencia de ello todas las remuneraciones dejar de percibir en ese periodo. Pero la otra situación es, no se pronunció ni a favor ni en contra. No se pronunció en el plazo que tenía. La autoridad tenía 30 días con apoyo de SUNAFIL para investigar y 7 días más adicionales para emitir la resolución aprobando o denegando. Pero como vivimos en una burocracia y no alcanzaba por la cantidad de suspensiones perfectas de labores, que son más de 30.000 en un periodo de menos de 2 meses, entonces, como lo veíamos en la presentación, hay 15.000 todavía esperando que se emita un pronunciamiento. Y esos 15.000 tienen una aplicación de silencio administrativo positivo, que quiere decir no se pronunció dentro del plazo de ley la autoridad, se entiende por aprobada. Se emite una resolución ficta de aprobación de tu solicitud de suspensión perfecta de labores. El problema es que si luego, extemporáneamente, la autoridad con la facultad de revisión que tiene dice, ay, ¿sabes qué? Me demoré, pero ya verifiqué que igual me metiste cuento, que no cumpliste con los requisitos y en diciembre te voy contando que la suspensión de esos 3 meses que mandaste a tu gente es nula y échate a devolverle su plata. Esa situación es bien delicada y sería importante, sinceramente, que el gobierno asuma ese grado de responsabilidad, ¿no? Por incompetencia del gobierno, que ha creado esta norma y que estableció ese periodo tan corto para la verificación de la suspensión perfecta de labores, muchos empresarios han logrado salvar, entre comillas, su negocio, le han metido puncha al negocio, se han endeudado con Reactiva Perú, están empezando a respirar en noviembre y sale la autoridad y dice, oye, hijito, lo siento, tienes que reintegrar remuneraciones 2 meses de la suspensión perfecta de labores de 50 trabajadores. Ya bueno, gracias, méteme el balazo porque ya era el último que me faltaba para que me vaya a la quiebra, ¿no? Lógico que el empleador en ese momento va a impugnar y va probablemente contratar un abogado para que meta una demanda contenciosa administrativa contra esa resolución posterior y una medida cautelar para que se mantenga vigente, pero ante el riesgo es probable que el empresario empiece a pensar en cambiar de giro de negocio. Perfecto, Waldir. Waldir, ¿me escuchas? Sí. Ah, estaba hablando, disculpa, no había activado mi micrófono. Otro punto, No, Jorge, disculpa, Jorge. mencionaste. Sí, Víctor. Sí, yo también lo había activado, pensé que me habían escuchado. No, una segunda pregunta, Waldir, ¿sabes qué porcentaje se está incrementando en la estructura de costos laborales el establecer los protocolos de seguridad ante el COVID? Mira, inicialmente se estaba estimando entre el 8 y 10% del costo. Es bastante, porque el empresario, aparte de en trabajo de riesgo, por ejemplo, antes de reinicio, retorno a actividades, tiene que asumir las pruebas
seriológicas o moleculares, que en promedio andan en 150 soles. En caso tengas, pues, por cada trabajador asumido, cuando un trabajador gana 930, 150 soles, ¿qué porcentaje de la remuneración? Y de YAPA todavía tienes que hacer todo el protocolo. Y todo el protocolo es implementar medidas de distanciamiento dentro de las oficinas, limitar capacidad de aforo, estar con el respaldo de médicos ocupacionales para el control de la salud de aquellos que están en riesgo, implementar medidas de protección como es otorgamiento de mascarillas, lentes de seguridad adicionales, tienes que entregar alcohol gel o alcohol medicado y todas las demás medidas del protocolo y del plan de vigilancia que tienes que llevar a cabo. Entonces, efectivamente, sí hay un incremento del costo social que va más allá del que ya tenían los empresarios como consecuencia del cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene el Perú antes de COVID ya era, pues, era de un país desarrollado y de empresas, pues, grandes, y que se exige que sea aplicable a microempresas, a pequeños empresarios que con las telas tienen, pues, para generar una utilidad. Por eso yo le digo, el principal problema en este país es esa sobreregulación laboral que existe y esa desprotección del empresario. O sea, la balanza que antes era, muchos años atrás, abuso de empleador versus pobre trabajador, ahora es, pues, que incluso ahora a las empresas les cuesta mucho trabajo desvincular a un trabajador porque lo desvinculan por una falta grave y a los 2 meses se lo reponen. Entonces, todas estas circunstancias, con esto no quiero decir que yo esté en contra de los trabajadores. Un trabajador eficiente, un trabajador comprometido, lo último que va a querer hacer un empresario es perderlo. Es así de sencillo, ¿no? Pero generarle sobrecostos y obligaciones exageradas a los empresarios en favor de los trabajadores cuando el giro de negocio, el tamaño de la empresa no permiten cubrirlos, genera que el empresario opte por la informalidad laboral. Es una realidad, es así. No tiene cómo cubrir los costos laborales porque significan, como lo acabamos de conversar, en el mejor de los casos un 49%, y en el caso, pues, con COVID y medidas de seguridad superan los 55% del costo laboral. Perfecto. Vayamos al grupo de trabajadores de más de 65 años, o de 60 años, creo, y que tienen enfermedades o comorbilidades, ¿no? Y que obviamente tienen mayor riesgo. Esto no va en contra del derecho al trabajo, el hecho de no dejarlos retornar a sus labores. No. ¿Por qué? Porque en derechos constitucionales, derechos fundamentales de trabajo reconocidos en la Constitución, hay un principio que se tiene que tener en consideración, que es ponderación de derechos. Si bien es hecho, tú tienes derecho a trabajar libremente, ¿no? Lo cierto es que está en riesgo un derecho aún tan o más importante que el derecho al trabajo, que es tu seguridad y salud. Y en el caso de personas con riesgo, como son los de 65 años, los hipertensos, ese riesgo es mayor, es que no solamente puedes asumir una enfermedad, sino la muerte. Bajo ese parámetro es que el legislador ha optado por que estas personas con mayor riesgo o se vayan por trabajo remoto o el empleador les otorgue una licencia con goce de haber compensable. Es decir, para estos casos es así la fórmula. Un trabajador de riesgo, el empleador tiene opciones con él. La primera, ojalá sea un trabajador que pueda realizar trabajo remoto. Y si lo es, tiene que estar bajo trabajo remoto durante toda la emergencia sanitaria. Si no puede realizar trabajo remoto con el dolor de su corazón del empresario, tiene que darle licencia con goce de haber compensable. Este señor se queda en su casa, pero recibe su remuneración. Esa es la fórmula es verdad, para el empresario le duele. Yo he escuchado a empresarios que les va a llamar la atención lo que voy a decir, pero decían claramente que en adelante iban a contratar gente sana y que en los exámenes de inicio ocupacional se iban a asegurar de que las personas no tengan edad muy elevada o en su defecto alguna comorbilidad, ¿no? Suena de malo, pero el empresario ya le agarró pánico al tema porque no va a poder favorecerse con una suspensión perfecta de labores en el caso de estos trabajadores de riesgo. Ok, entonces digamos que se fue al otro extremo.
Es decir, estos trabajadores de riesgo y mayores de 60 o 65, no sé exactamente cuál es la edad, digamos que hoy en día gozan de cierta, digamos, de cierto paraguas, de cierta protección, ¿correcto? Así es, efectivamente. O sea, el Estado peruano ha priorizado la vida y la salud del trabajador de riesgo y tiene una justificación válida porque el resto que están sin ninguna comorbidad, por lo menos de lo que hasta ahora viene estudiando la ciencia médica en relación al COVID-19, no asume riesgo de muerte en principio, asume riesgo de una enfermedad, ¿no? Entonces se puede asumir como siempre los riesgos del trabajo y ir a trabajar con las medidas de protección, con los protocolos de seguridad, y en caso le da la enfermedad, no existe riesgo de que se muera, o por lo menos es muy remoto el riesgo de su muerte. Pero para trabajadores de riesgo, si les da COVID, es muy probable que puedan morir como consecuencia de la enfermedad. Por eso el Estado ha priorizado su protección. Perfecto, Waldir. ¿Alguien más tiene alguna consulta para hacerle a Waldir? Rafael, levantó la mano, por favor, activa tu micrófono. Waldir, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal, Rafa? Gracias por la presentación. Dentro del mismo tema, decías que más o menos, ¿qué porcentaje, siguiendo la pregunta anterior, qué porcentaje de estas personas, hay una estadística, por ejemplo, con gente con morbilidad, con sistema de enfermedades, o mayores de 65 hay en las empresas? O sea, ¿qué parte de la PEA porcentual es este grupo? Ese dato no lo tengo, pero recuerdo haber visto en una revista de soluciones laborales que se estaba planteando la misma pregunta, ¿no? Y honestamente debe ser por sector de actividad. Por ejemplo, catedráticos universitarios, ¿no? Sí. La mayoría son personas de una edad elevada. Y los otros que han estado, pues hay empresas como Starbucks, así que querían favorecer la reinserción laboral de los mayores de 60 años, que se quieren suicidar ahorita porque la mayoría de sus trabajadores eran personas de riesgo. Entonces, lamentablemente se han visto mayormente afectados, pero el porcentaje exacto de la población laboral que está dentro de las comorbilidades, mira, yo me adelantaría a decir que supera el 20% de los trabajadores, porque si te das cuenta, las comorbilidades no es una, estamos hablando de hipertensión, estamos Sí. hablando de diabetes, estamos hablando de problemas respiratorios como asma, estamos hablando de obesidad mórbida, o sea, y en el Perú tenemos bastantes trabajadores en esas circunstancias, entonces yo sí, honestamente creo que debemos estar bordeando el 20% de los trabajadores. Ah, bacán. Gracias, escucha. Bastante fuerte para el empresario. Sí, sí. Gracias, gracias. Tengo otra consulta, Waldir. En los pasos previos, antes de la suspensión perfecta de labores, había un punto que era el tema de la disminución salarial, ¿cierto? No sé si está bien aplicado el término, pero decía que se podía disminuir el salario, evidentemente siempre convenido con el trabajador, ¿no? ¿Existen algunos criterios objetivos, unos criterios establecidos por la autoridad o simplemente esa discreción, digámoslo así, o el criterio que estime conveniente el empresario, ¿no? Y esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta sobre ese mismo tema es, ¿esto no puede representar finalmente también un punto de conflicto? ¿Puede eventualmente ese trabajador, a pesar de haber firmado el convenio, desconocer esto o reclamar derechos posteriores ya habiendo firmado? Sí. Respecto a la primera pregunta, efectivamente hay requisitos para la suscripción de un convenio de reducción de remuneraciones. Uno, lo lógico, como el mismo nombre lo dicta, es convenio. El empleador no lo puede imponer. Es decir, tiene que ser aceptado por trabajador y empleador. En segundo lugar, no puede ser por debajo de la remuneración mínima vital vigente, que en el régimen común de la actividad privada es 930 soles. Tú no puedes suscribir un convenio de reducción de remuneraciones por 925 soles. No puedes, ¿no? Además, tiene que ser por escrito y, algo sumamente importante, debe ser razonable. Entonces, como les explicaba hace un momento, no es que tú le vas a decir al trabajador, oye, tú ganas 8,000 soles y ahora vas a ganar 930. ¿Por qué? Porque hay una afectación económica en el negocio, pero discúlpeme, ¿por qué me van a afectar? Pues está reduciendo mi remuneración en cerca del 80% adicional, 8 veces mi remuneración. ¿Cómo puede ser esto posible?
si no te quedas sin trabajo, pues a veces un trabajador asustado firma el convenio, pero luego puede demandar porque podría demostrar en juicio que la afectación económica del empleador no justificaba una rebaja tan grande de su remuneración, tan marcada de su remuneración. Podría impugnar ese convenio a pesar de que lo firmó. ¿Por qué? Porque en materia de derechos laborales se respeta mucho la renunciabilidad de los derechos. Es decir, el trabajador puede firmar un documento, lo compromete efectivamente, pero cuando en el documento firmado se observan vicios de voluntad evidentes o abuso de derecho de posición de dominio del empleador, esto puede ser regulado por la autoridad jurisdiccional en caso de una impugnación. Y por otro lado, en cuanto al tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque en cuanto al tiempo, si la empresa te dijo, oye, vas a reducirte tu remuneración durante 6 meses, porque es el periodo que estimamos de crisis mientras levantamos las cosas, y al mes siguiente levantó la actividad y está vendiendo lo mismo que vendía antes de COVID o más, y el parche en 2 meses lo superó, el empleador inmediatamente debería comunicarle al trabajador que la causa que justificaba la reducción de remuneraciones desapareció, que el negocio se puso viable y que va a retomar la remuneración anterior. Si es que no lo hace, el trabajador podría impugnar ese acuerdo a partir del momento en que la situación cambió y el empleador no quería cambiarla, ¿no? Hay empleadores pues, que se han pasado de avesados, bueno, se han proyectado bien a futuro y les han hecho convenios de reducción de remuneraciones indefinidas a los trabajadores o les han hecho convenios de reducción de remuneraciones por 5 años y resulta que en 1 año están muy bien, están bollantes, no hay ningún problema y el pobre trabajador sigue con la reducción de la remuneración. Entonces eso también podría cuestionarse judicialmente a posteriori, ¿no? Este derecho de cuestionar, de no reconocer posteriormente el convenio que firmó, ¿esto también se da en otros países? Hasta ahora, y me da la impresión has mencionado 3 grandes factores del por qué se fomenta mucho la informalidad en el plano laboral, ¿no? Tú mencionaste el primero, que evidentemente el costo laboral. Cuesta 50% más un trabajador en planilla que un trabajador en rotación de servicios, ¿cierto? Así es. Luego, has mencionado también el hecho de que hay un exceso de normativa. Definitivamente, si hay normativa que va cambiando, eso eventualmente podrían ser focos de error, ¿no? Y posteriormente eventual conflicto laboral, ¿cierto? Judicial. Y el tercer punto, que hay este tema, ¿no? De que posteriormente el trabajador puede tener la libertad de, a pesar de haber firmado un convenio, que lo puede haber firmado de muy buena fe, sin coacción, sin nada, puede eventualmente después deshacer ese convenio, por decirlo así, o no reconocerlo. ¿Hay algún plazo para no reconocerlo? ¿Existe algún otro factor que ayude a hacer informal este tema laboral? Bueno, en relación a plazo, te explico, en materia de derechos laborales, los trabajadores tienen hasta 4 años para demandar todo tipo de derecho laboral, 4 años contados desde el vencimiento de la relación laboral, es decir, desde la extinción de la relación laboral. No desde el momento en que firmó el documento, sino desde el momento que se extingue la relación laboral. Lo firmó este año y renuncia dentro de 2. A partir de ese año, del segundo año, ese año 2, el día que se fue, cuentan los 4 años que tiene para reclamar sus beneficios sociales y reintegro de remuneraciones por una aplicación indebida de un pacto laboral. Y lo más triste es que últimamente había visto en sala, porque el otro grave problema que tiene el empresariado es que el Perú no tiene predictibilidad jurídica. Predictibilidad jurídica quiere decir que los jueces suelen cambiar de opinión. Es decir, un tiempo la jurisprudencia peruana decía, todos los trabajadores de dirección y confianza tienen protección contra el despido arbitrario, ¿no? Ahora salieron hace poco a decir, no, el que es trabajador de dirección y confianza no tiene protección contra el despido arbitrario. Entonces, esos cambios de criterio, que ni siquiera han sido cambiados en la ley, pero en esa interpretación de los jueces de la ley, hacen muchas veces que el empresario no sabe a lo que se enfrenta. ¿Por qué? Porque él lee la ley, dice lo que te explicaba hace un momento, oye, la indemnización por despido arbitrario es 1,5 sueldos. Ya está en la ley, o sea, y esto nadie lo va a cambiar. Muy bien, yo despido ese mal elemento, no me importa pagarle la indemnización. Pero de pronto viene un juez y dice, no, pues, aparte de eso, yo creo que le corresponde un monto adicional por el tema moral que estimo
no está contemplado dentro de lo que decía la ley. Y ahí, en esas circunstancias, se generan esta incertidumbre y esta preocupación del empresariado. O sea, normalmente la buena fe contractual te permite entender de que si tú ya firmaste algo en un documento, con una persona, como el ejemplo que ponías tú, lo ha hecho con buena voluntad, pero luego asesorado por su abogado y porque la situación se puso difícil, lo quiere desconocer, puede intentar ante el Poder Judicial que se declare inválido ese acuerdo, pero no de manera arbitraria tampoco. Tendría que demostrar que hubo algún vicio de voluntad o al menos demostrar que tú te excediste en ese acuerdo como empleador, que te aprovechaste de la posición de dominio que tenías, de la urgencia de mantener su trabajo él, y que la disminución de la remuneración fue desproporcional a las necesidades que tenía la empresa, y la duración de esa reducción de remuneración fue más allá de la etapa de crisis del negocio. En esos supuestos, una exigencia de justicia nos permite razonar de que sí, pues es válido de que entable una acción judicial posterior a pesar de haber suscrito un convenio, ¿no? Perfecto. La verdad que ha sido muy buena tu exposición, ha aclarado muchísimos puntos. El sabor que queda es que hay que ser muy macho realmente para hacer empresa en el Perú, ¿eh? Sí, Hay mucha hay que gente tener modesta. bastante empatía, pero también hay que concientizar a los trabajadores desde el principio que ya el modelo fordista no existe y que hoy en día el trabajador es una empresa, es un activo, es alguien necesario para que el negocio camine y tiene que ponerse la camiseta. Porque si no entiende eso y cree que el empleador le tiene que dar de comer, le tiene que dar trabajo, lo tiene que atender y tiene que arreglarle el problema de su vida, tenemos estas situaciones como las vigentes donde todo el mundo prefiere la informalidad. Así es. Sí. Una consulta muy aparte de este tema. El plano sindical. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en otro país y en Chile particularmente el tema sindical es muy fuerte. Es muy fuerte, está muy organizado. ¿Cómo ves tú el tema sindical aquí en el Perú? Bueno, luego del gobierno de Fujimori, donde prácticamente desaparecieron los sindicatos, ¿no? Porque se necesitaba, el argumento era se necesitaba impulsar la economía nacional y porque además en esos años la actividad sindical era una actividad sindical no comprometida con el desarrollo de la empresa, sino que era una actividad sindical pues, que buscaba principalmente sacar beneficio, así la empresa se vaya a la quiebra, ¿no? Ya después del gobierno de Paniagua en adelante, en el gobierno de Ollanta, Algo Alan y los gobiernos que han seguido, le han dado más libertad a la actividad sindical. Entonces, el sindicalismo en el Perú ha venido progresando bastante. Yo recuerdo en Piura, hace unos 5 años, existían pues 15 sindicatos. Actualmente tenemos más de 50 y siguen creciendo. Y lo bueno sí, dentro de la actividad sindical, es que poco a poco estoy viendo que los sindicalistas ya tratan de presentar pliegos y negociaciones colectivas que no apunten únicamente a exigencia de incrementos remunerativos, de mejores condiciones de trabajo, sino también ayudar a la empresa a crecer y hacer un control de sus afiliados. Pero te podría decir que los 20 sindicatos que yo he podido tratar en los últimos 2 años, unos 10 entienden eso, entienden que el sindicalismo es ayudar al negocio a crecer y otros 10 siguen pensando que el sindicalismo es, con esto me aseguro que el empleador me dé lo que me da la gana. Es más, yo le manejo el negocio. Y esa mentalidad es la que genera una respuesta negativa del empresariado hasta el día de hoy a aceptar negociaciones colectivas, porque muchos empresarios no lo aceptan, lo niegan, lo rechazan y terminan en arbitrajes ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, es cambio de mentalidad. Si el trabajador empieza a comprender claramente que el empresario no es su enemigo, que el empleador no es su enemigo, sino que es su aliado para salir adelante, las cosas van a cambiar. Y bueno, y si desaparecen, porque también hay empresarios abusivos, ¿no? Porque así como hay malos trabajadores, también me he encontrado con señores explotadores, ¿no? Sí, correcto. Ese es el punto, ¿no? O sea, el desarrollo de un sindicalismo constructivo, un sindicalismo que va de la mano, ¿no? Con la gerencia para juntos poder mejorar las condiciones de trabajo y también desarrollar la empresa, ¿no? Pues es lo que se busca a todos, es fuente de trabajo de todos, ¿no? Ya quedó totalmente anacrónico y obsoleto el tema del sindicalismo antagónico, el de efectivamente querer
ganar, ¿no? A costa inclusive de hacerse harakiri ellos mismos, ¿no? Así es. Perfecto. Waldir, bueno, agradecemos tu participación, ha sido muy buena la exposición, realmente te felicito y esperamos, bueno, más adelante poder tener otras exposiciones en otros temas. Sobre todo te invito a que puedas ver, preparar también una exposición de esta misma situación, pero ahora en el sector público. Ojalá se pudiese, ¿no? Porque es importante analizar lo que sucede en el sector público, sinceramente. Sí, es otra tragedia. Sí, totalmente distinto, correcto. Sí. Pero bueno, eso será más adelante. Muchas gracias, Waldir. Gracias de corazón. Realmente muy buena tu exposición. Agradecemos a todos los participantes también. Y con esto damos por terminada la exposición. Un gran abrazo. Gracias, Waldir. Un abrazo, Gracias, buenas David. noches. Gracias, Saludos a todos. Waldir. Gracias. Saludos. Saludos.